Bueno, vamos a empezar. Teresa, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bien hallada, gracias a vosotros. Y vamos a empezar por el título de tu charla que vamos a tener. Y es Monarquía y Democracia. Monarquía y Democracia. Estas dos palabras las entiendes como complementarias, se complementan o son dos formas de gobierno excluyentes. Como eres profesora de literatura, ¿sería un oxímoron monarquía y democracia? Bueno, si me permitís, quería empezar brevemente, Jesús, recordando que hoy se cumplen 80 años de la muerte de Miguel Hernández, al que se comió la sombra de una prisión franquista hace hoy 80 años, y quiero recordar también a alguien olvidado, que es una mujer andaluza, Josefina Manresa, gracias a la cual todavía conservamos ese enorme patrimonio poético de Miguel Hernández. Dicho esto, y yendo a la pregunta. Sí, por cierto, en Jaén hoy están haciendo en toda la ciudad diversos actos en recuerdo de Miguel Hernández, porque Jaén lo ha acogido muy bien. Sí. Y además todos ustedes deben saber que el legado de Josefina Manresa, que está en la Diputación de Jaén, en Quesada, el pueblo del que era Josefina Manresa, se ha recreado precisamente la prisión en la que estuvo y algunos detalles vinculados a la vida de Miguel Hernández. Bueno, pues este recuerdo para esta mujer andaluza desconocida y para el escritor universal Miguel Hernández. Dicho esto, desde mi punto de vista sí existe una contradicción entre el concepto mismo de monarquía y de democracia, pero también en el contexto de España creo que existe también esa contradicción. Es decir, hay dos órdenes de motivos por los cuales yo personalmente pienso que existe una oposición entre monarquía y democracia. Desde el punto de vista conceptual, la monarquía es, por definición, el gobierno de uno, mientras que democracia es el poder que emana del pueblo. Por tanto, existe efectivamente esa contradicción en términos conceptuales. Para medir la calidad democrática de los sistemas podríamos reflexionar sobre tres criterios. Uno, que exista igualdad de los ciudadanos ante la ley, que es uno de los pilares del Estado de Derecho. Otro, que exista libertad para elegir los poderes representativos públicos que arbitran la convivencia entre la ciudadanía. Y el tercero puede ser que existan mecanismos de control y revocabilidad de los representantes públicos, ¿no? Hay que decir que el concepto aplicado sobre inviolabilidad a la monarquía española, digamos que rompe claramente con el primer principio de igualdad ante la ley y también con el de la posibilidad de revocación. Y, por supuesto, el segundo principio de libertad de elección no existe en este país, referido en concreto a la figura del jefe de Estado. Por tanto, yo creo que podemos establecer que existe al menos una contradicción evidente entre monarquía y democracia. Dicho esto, además, en este país la monarquía tiene unas características muy concretas, en concreto la monarquía que tenemos, ¿no?, la borbónica, y es que su segunda restauración tiene que ver directamente con una herencia del franquismo, de un régimen ilegítimo que durante 40 años aplicó en este país su política pues más férrea, más dura y más autoritaria, y que al concluir pues nombra a Juan Carlos I como rey de España, que jura la Constitución, bueno, jura la Constitución, no jura la Constitución, jura los principios del movimiento. La Constitución ni siquiera existía en el año 75 cuando jura el cargo, recordando, por cierto, a la figura de Franco, ¿no?, que son unas imágenes que no hemos podido ver muchas veces en televisión, porque desde entonces ha habido, desde mi punto de vista, una especie de lavado de cara constante a la monarquía y en concreto a la figura de Juan Carlos I, que hoy empieza, a día de hoy, después de tantos años, empieza a romperse. Sí, pero algunos puntos de los que has tocado se contemplan en la monarquía parlamentaria, que la monarquía parlamentaria permite la elección, bueno, la elección de los diputados a Cortes, la libertad también está asegurada, los principios democráticos, los principios de los derechos humanos. Están contemplados en esa monarquía parlamentaria. Pero en concreto no podemos elegir al jefe del Estado, por tanto existe una limitación a ese ejercicio de la libertad y de la democracia en este país, que es la elección del jefe del Estado, sin más. A ver, haciendo alusión a la actividad política dentro del alumbramiento del 15M, el movimiento en el que proclamabais, digo porque ahí nació tu conciencia y tu representación política, ¿no? Había un grito que era «no nos representan». ¿Este grito iba contra el Gobierno, contra el Congreso o contra la monarquía? Yo diría que originalmente tenía que ver mucho con los partidos y los poderes económicos. Otra de las consignas del 15M muy conocida es
no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿no? Lo cual impugnaba todo el sistema de representación política, pero también ese poder oculto no electo, que es el de la oligarquía financiera, que en aquella época en concreto tenían pues, a un ejecutor muy eficiente, al presidente Zapatero, con una serie de medidas frente a los primeros indicios de la crisis financiera de 2008, que estaban siendo claramente antisociales e incumplidores de su propio programa electoral. Yo creo que eso fue lo que llevó a la gente a decir no nos representan. Básicamente, eso se dice cuando bueno, pues el sistema no cumple con sus compromisos, por un lado, los partidos no cumplen con sus compromisos, con su programa político, y el PSOE dio claras muestras de no cumplirlo, llegando a acordar la modificación de la Constitución del 135 para poner por delante los intereses de la banca al gasto público en educación, sanidad, servicios sociales, o la reforma laboral, aquella que también fue durísima, de Zapatero, y, por otra parte, también a unos poderes económicos que estaban siendo rescatados por la hacienda pública mientras la gente sufría las consecuencias de la crisis a pelo, ¿no? Y tenía que enfrentarse a una crisis financiera que no habían provocado la mayoría de la población, pero que sí estaban sufriendo sus consecuencias, ¿no? Miles de desahucios, despidos, cierre de empresas, bueno, pues esa crisis permanente en la que vivimos parece ser desde entonces, y que, bueno, pues tiene la gente más joven, en la mayoría de la ciudadanía también, que, digamos, a lo mejor no participaba en las plazas, pero sí, según las encuestas, estaba de acuerdo en un 80%, ¿no? Llegaron algunas encuestas a decir que estaban en un 80% de acuerdo con el 15M, incluso comparar los desahucios poniendo el cuerpo entre los bancos y los vecinos. Y era, digamos, una impugnación al conjunto del sistema. No hubo en concreto una consigna antimonárquica, pero sí era una impugnación de todo, ¿no? Seguramente si los casos de corrupción de la monarquía, porque otro de los eslóganes muy conocidos es «no hay pan para tanto chorizo», si entonces hubiéramos conocido los casos de corrupción de Juan Carlos I, pues evidentemente hubiera formado parte también de la crítica, ¿no? Pero a ver, Teresa, después de la experiencia de estos años, desde que tú entras en la política activa, ¿crees que la monarquía puede ser una buena herramienta, o una herramienta, no digamos ya buena, una posible herramienta para gestionar un país democrático como es el nuestro, o no? No, yo creo que no. Por definición, insisto, como planteaba antes, el gobierno de uno, que además ejerce el poder por herencia, por linaje, por consanguinidad, en ningún caso tiene una emanación democrática. Otra cosa es que puedan coexistir regímenes digamos, contradictorios entre sí por definición, como son la monarquía y efectivamente el parlamentarismo, la democracia y la posibilidad de participación política y de libertades públicas. Pero efectivamente el hecho de que coexistan nos hace que el poder monárquico tenga un origen democrático. Desde mi punto de vista, por definición, la monarquía no es democrática, incluso si coexiste con regímenes democráticos, como en nuestro caso el de otras democracias europeas. Bueno, pero el término monarquía parlamentaria sí que lo admites. Cosa que me parece en sí un oxímoron, el sustantivo respecto del adjetivo, ¿no? Me pregunto qué prima antes. Fíjate que el título segundo de la Constitución habla primero de la corona y ya después el tercero habla de las Cortes, ¿no? Yo creo que la monarquía fue una concesión al régimen franquista, a las oligarquías políticas y sociales de la época, que exigían que hubiera pues, ese límite, desde mi punto de vista, al ejercicio de las libertades públicas durante la transición. Esa es mi visión. Bueno, esta mañana se hablaba de que eso era... Claro, aquí se escuchan muchas voces, pero esta mañana el historiador Juan Pablo Fusi y Laurence Debré hablaban de la transición como pues una obra con muchas dificultades, pero que permitió que este país pasara de una dictadura a la democracia. Pero, en fin, retirando la monarquía, que tú dices que no te convence, ¿qué sistema? Aquí estoy por eso. No, por eso, bien, pero ¿qué sistema para la gestión de un país, para responder a las crisis del siglo XXI en el que estamos, es el que tú propones? Pues un sistema democrático, insisto, un sistema donde el conjunto de los poderes del Estado emanen del pueblo, donde todos los ciudadanos tengan igualdad ante la ley, donde ninguno pueda ser inviolable cuando comete algún tipo de delito y donde existan mecanismos de control sobre el ejercicio del poder político. Es decir, es que fíjese que estamos de alguna forma
arriesgándonos a que cualquier heredero, de hecho no voy a decir ninguna tontería, heredero de un linaje monárquico llamado a ser jefe del Estado, pues no tenga las cualidades personales para llevar a cabo esa tarea. Puede ser bueno, imagínate que nace un heredero psicópata, ¿no? O nace un heredero con serias dificultades para empatizar, o con cierta tendencia a la corrupción, o con cierta tendencia a entender que el ejercicio del poder forma parte de su propio beneficio, ¿no? Fíjate que pasara eso, que no sé muy bien si ha pasado alguna vez, pues estaríamos poniendo en riesgo el conjunto de la democracia de un país. Y me parece que lo sensato es que podamos elegir a las personas que nos representan y que ordenan la vida pública durante un periodo concreto y poderlas revocar y hasta mi vecina le quita la palabra hasta a los santos cuando no cumplen con su compromiso, ¿no? Ella es muy beata y muy fiel y muy fervorosa de San Judas Tadeo, pero cuando no le cumple, hasta le da la vuelta en su casa y no le vuelve a mirar más, ¿no? Y lo revoca y elige otro a quien pedirle las cosas. Bueno, pues aquí hay una cosa que se llama monarquía, que es irrevocable y que además es incuestionable, porque ha habido efectivamente un silencio clamoroso sobre cosas que parece ser que todo el mundo sabía que hacía Juan Carlos I, pero que no se podían saber hasta que no las ha publicado la prensa extranjera y hasta que no ha pasado un tiempo. Bueno, pues eso habla de ciertos límites que tiene nuestra democracia y que podrían abiertamente mejorar. Pero la inviolabilidad del rey es algo que se va a quitar, o se habla de que se va a quitar, se le va a quitar ese atributo. Bueno, espero que no delinca a partir de que se la quiten, porque desde luego se ha librado de todos los delitos que ha cometido antes gracias a esa inviolabilidad. El archivo de las causas de la Fiscalía, desde mi punto de vista, vergonzante el papel de la Fiscalía, porque pienso, y no soy la única, que hay una interpretación abusiva del criterio de inviolabilidad del ejercicio de la jefatura del Estado. En esa misma sentencia, donde se archivan diligencias, se habla de que efectivamente hay indicios claros de delito fiscal, de cohecho, de blanqueo de capitales, y tenemos testimonio claro de que ha habido intención de evasión fiscal, pero que, como esos delitos se cometieron durante un periodo en el que la inviolabilidad del rey estaba en marcha, pues no pueden juzgarse. Es decir, es muy difícil defender digamos, la presunción de inocencia de alguien que no puede ser juzgado, ¿no? Bueno, o sí. Ya veremos qué pasa en Londres, en Inglaterra. Sí, fíjate que al final lo van a pillar por acoso, ¿no? Lo cual es lamentable también, ¿no? Y lo más triste también de la corrupción no es solo la corrupción en sí, sino que corrompe el conjunto de los poderes del Estado. Si es verdad por lo que está siendo acusado en Inglaterra, se demostraría que no solamente el rey ha cometido delitos, sino que además ha implicado a los poderes del Estado en el ejercicio de esos delitos, como el CNI, en el caso del acoso a Corina Larsen, no por ningún motivo de falta, sino por denunciar la corrupción del monarca, o que ha habido implicación, y lo digo también abiertamente, de los partidos políticos presentes en las Cortes, que se han negado una y otra vez a, al menos, poner en marcha comisiones de investigación sobre cuestiones que parecía evidentes que estaban en marcha por parte de la jefatura del Estado y que no eran lícitas, o los medios de comunicación por callar durante tanto tiempo sobre esta cuestión y por haber señalado, denigrado y enviado al rincón de pensar a los periodistas que se atrevían, o escritores, investigadores que se atrevían a señalar al monarca por algo, ¿no? Lo duro de la corrupción no es solo la corrupción, sino que la corrupción corrompe el conjunto del sistema, no es una manzana podrida, sino que acaba pudriendo todo el canasto, ¿no? Teresa, ¿no le reconocen ningún logro a Juan Carlos en su etapa? Bueno, yo no soy la que tiene que juzgar personalmente al monarca, no una manía personal no es juzgar, que yo le pero tenga. si le reconoces algún logro en toda su etapa como rey de España. Bueno, se dice que el 23F tuvo un papel estelar, pero no se desclasifican, ¿no? Por la Ley de Secretos Oficiales los papeles que hablarían de qué pasó exactamente en aquellos días, porque si bien es verdad que desautorizó a Tejero, pues no tenemos tan claro que desautorizara al general Armada, del que conocía que tenía pretensiones de ser el presidente del Gobierno. Entonces, bueno, cuando se desclasifiquen, eso es como los juicios, ¿no? Cuando podamos juzgarlo sabremos si es delincuente, cuando se desclasifiquen determinados papeles que hablan de la historia de este país y que es importante conocerlo, pues sabremos cuál fue su papel real el 23F. Pero, por otra parte, más allá de eso, su papel en la transición, desde mi punto de vista, fue el de salvaguardar los privilegios de un bloque de poder
que garantizaba seguir en la brecha el siguiente periodo democrático y más allá de una transición, algunos hablamos de transacción, ¿no? Se garantizó la no depuración de los poderes del Estado, es decir, quienes eran miembros de la judicatura o de la policía o de cualquier autoridad, pues pasó a la democracia sin ningún tipo de depuración. Evidentemente, se nos prohibió juzgar los crímenes del franquismo, como se nos sigue prohibiendo a día de hoy. Y se garantizó que quienes entonces tenían el poder tuvieran en la monarquía una cierta garantía de continuidad. Sí, esa es mi visión de su papel en la transición. Bueno, digamos, pero su audacia, al menos, no es que yo tenga que hacer aquí una defensa del rey, pero su audacia le llevó a engañar a todo el mundo porque todo estaba previsto para que continuara y él le dio la vuelta y llegamos a tener unas elecciones democráticas. Bueno, pues fue un buen mentiroso, entonces. Eso se lo reconozco. La enorme capacidad para engañar a mucha gente, sí. Pero en ese sentido del engaño nos beneficiamos todos. Bueno, o no, todavía no sabemos, ya le digo, qué pasó el 23F, ni sabemos qué ha estado haciendo el monarca durante todos los años en los que ha sido inviolable. A ver, ¿por qué la República es un referente tan potente para la izquierda española? Bueno, más allá de la... Yo, de verdad, vengo aquí no a hacer una alabanza de los valores republicanos en concreto referidos a un periodo histórico, sino en general a la necesidad de ampliar horizontes democráticos en nuestro país. Y ello pasa, desde mi punto de vista, por la posibilidad de elegir al jefe del Estado. Pero no solo las izquierdas, ¿no? Son partidarias de regímenes republicanos, ¿no? De hecho, ahí existe una derecha republicana en otros países. Aquí, en general, la derecha, que ha estado muy vinculada a ciertos valores aristocráticos, también de linaje, también de consanguinidad, ¿no? Pues tiene mucha simpatía por un régimen monárquico que representa todo eso, ¿no? Tenemos una derecha pues muy aristocrática en este país todavía, muy vinculada al franquismo, que garantizó ese relevo monárquico y, por tanto, ahí hay una comunión de intereses muy clara. Los demás, pues fíjese, tampoco creo yo tan claro que la izquierda sea una gran aliada de la República, porque en nuestro país si ha habido alguien, un partido que ha sido clave para la supervivencia de la monarquía, sin duda ha sido el Partido Socialista Obrero Español, y es un partido que se autodefine de izquierda. ¿Nuestra democracia sería mejor con una república que con una monarquía? Bueno, nuestra democracia. Yo aspiraría a algo más que a cambiar al jefe del Estado por una persona electa o por... Ya veremos, hay muchas fórmulas. De hecho, en Suiza tienen una especie de jefatura del Estado plural que es interesante. Habría que hablar en general del modelo de Estado, porque desde mi punto de vista hay que abrir candados de la transición que en su momento no se abrieron siempre por el miedo al ruido de sables, porque esa es otra. El rey es bueno porque lo otro es, ¿no? Los golpes de Estado, o que vuelvan los militares, o que vuelva la dictadura. Siempre el rey era bueno porque había miedo a otras cosas, ¿no? Ahora, afortunadamente, no tenemos que tener ese miedo y podemos repensarnos en ese sentido, lo cual es de agradecer, ¿no? Entonces, dicho esto, nuestra democracia mejoraría no solamente abriendo el candado de la monarquía, sino también mejorando nuestra calidad democrática en otros sentidos. Por ejemplo, la necesidad de rendir cuentas con las víctimas del franquismo en nuestro país que todavía viven y reclaman justicia. Y es lógico que la reclamen más allá de la memoria o de la verdad, que también está puesta en entredicho, la justicia, ¿no? La necesidad de juzgar esos crímenes y no permitir, bueno, que se siga cometiendo ese abuso, o la mejora de las condiciones materiales para el ejercicio de la democracia. Al final esa es la clave, es decir, que la gente pueda no solamente ser libre para elegir, sino que tenga las condiciones materiales cubiertas para poder participar políticamente. Es decir, al final la democracia también habla de las cosas de comer, no solamente del día concreto en el que vamos a votar, ¿no? Y eso es una de las cosas que, ya digo, desde 2008 están muy puestas en cuestión en este país, una crisis tras otra, ¿no? Por tanto, ¿mejoraría la democracia española con un sistema que no fuera monárquico? Desde mi punto de vista, formalmente sí, pero hay que apostar por algo más que no sea la formalidad y apostar por la materialidad de la libertad y de la democracia, ¿no? Esta mañana decía Juan Pablo Fusi que Ortega dijo: la dictadura, la de Primo de Rivera, del 23, traerá a los militares traerán la República y la República traerá la guerra civil, que vino. Y también la República del 31 tiene en su haber, bueno, pues tiene los hechos de Casas Viejas, la represión en Cataluña cuando se proclamó independentista, los levantamientos de Asturias, de los mineros de Asturias.
Lo que trajo la guerra civil en este país fue un golpe de Estado militar que atentó contra un gobierno legítimo y que encontró resistencias por parte de la población para el ejercicio de su poder y que, por tanto, tuvo necesariamente que apoyarse en la fuerza alemana e italiana de ejércitos extranjeros nazis y fascistas para llevar a cabo su golpe de Estado definitivo contra nuestro país. Eso fue lo que trajo la guerra, un golpe de Estado, no la República. Y dicho esto, efectivamente, yo de verdad que no soy una nostálgica de la República en general, de la República digo del 36, me gusta más mirar hacia adelante y hablar de valores democráticos, pero más allá de eso, yo me siento heredera también de quienes fueron, digamos, disidentes en aquella República, ya sean los vecinos y vecinas, los obreros, los campesinos de Casas Viejas o sean los mineros de Asturias. De hecho, mi referente en la guerra civil no es exactamente el PC, que llevó a cabo también una represión durísima contra lo que tenía a su izquierda, ¿no? Parece una costumbre, como fue el PON. Me siento más vinculada a esa tradición que defendía los derechos sociales y las libertades al mismo nivel, que defendía la justicia y la libertad, que decía que no había por qué sacrificar la libertad en pos de la justicia, ¿no? Esos son mis referentes en aquel periodo y son gente que se enfrentó también a esa legalidad republicana, ¿no? Piensa como su antiguo partido, Podemos, dice que la monarquía solo interesa a sectores conservadores de este país. Bueno, para saber a quién interesa la monarquía habría que hacer un referéndum. Yo apuesto por hacerlo. Por hacer un referéndum. Sí, veamos a quién interesa, es la mejor forma de saberlo. La encuesta cuando hacemos tertulias también es interesante, pero lo suyo sería hacer un referéndum, porque bueno, no fui yo, no soy yo ahora, ¿no? Fue el propio Adolfo Suárez el que reconoció que hubo una voluntariedad en no preguntar a la ciudadanía por el régimen monárquico, por el miedo a perder ese referéndum, ¿no? Eso en un descuido se le escapó a Adolfo Suárez y luego tenemos ocasión de escucharlo cada vez que queramos en el YouTube, ¿no? Como si se hizo en Grecia o en Italia, donde decidieron tener un régimen republicano, ¿no? Por tanto, la mejor forma de saber a qué tipo de sectores sociales interesa la monarquía o interesa un régimen no monárquico, pues preguntarlo. Por cierto, Carlota, ¿cómo va la encuesta? La encuesta, la verdad es que sigue igualada, la verdad. Se nota Igual, que tenemos... no puede ser. Estoy aquí sudando, de verdad. Tenemos en casa, bueno, y en casa y aquí todos los que están participando, gente de ambos lados. Y si no han participado es el momento para poner la balanza de un lado y de otro. Así que yo animo a que sigan participando a través de las redes sociales en la encuesta. Vamos a ver. Ya nos has hablado, Teresa, de Juan Carlos I, incluso con las dudas sobre el 23F. Que es un poco el sello que le da en los libros de historia. Y de Felipe... Algunos libros de historia, no todos. El oficial. Bueno, la historia la escriben los vencedores, dicen, ¿no? También hay historiadores, ¿no?, que ponen en duda esta versión y que hablan de que efectivamente hubo una cierta connivencia con el general Armada, ¿no? Ya digo, lo mejor para resolver ese enigma es... pues derogar la ley de secretos oficiales o por lo menos desclasificar los documentos clasificados a ese respecto de aquel periodo histórico. Sería interesantísimo y creo que estamos en condiciones y maduros para poder conocer esa realidad y ya está bien de tratarnos como a niños y a niñas, ¿no? ¿Y de Felipe VI qué opinión tiene? Bueno, pues heredero del mismo sistema antidemocrático que emana de una dictadura ilegítima y que es rey simplemente porque nació de su madre, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué mérito le podemos dar al rey Felipe VI? Es antidemocrático hasta para los mismos herederos. Imagínense que hay un día un heredero que no quiere ser rey o que no quiere ser reina, ¿no? Desde luego, lo mejor que te puede pasar es ser Federica o Froilán, porque, coño, goza de la parte positiva de ese monarca y no tiene las obligaciones respectivas. Yo a veces lo pienso, ¿qué pasa si uno no quiere ser rey? Es tan absurdo eso de plantear que un cargo tan importante, jefe del ejército, jefe del Estado, tenga que ser heredado obligatoriamente por el primer primogénito varón. Por cierto, fuerte el vínculo entre monarquía y patriarcado, ¿no? Como ejemplo de ejercicio antidemocrático del poder, ¿no? Pero sí reconoce que una monarquía puede ser democrática siempre que se garanticen los derechos fundamentales. No, la monarquía no puede ser democrática. Puede haber democracia con monarquía. Pueden coexistir, desde mi punto de vista, regímenes democráticos
con monarquías en su seno, pero serán democracias desde mi punto de vista, obviamente, con una mancha, con un defecto, que es tener una jefatura del Estado que se ejerce por linaje, que se ejerce por herencia y que no puede ser elegido, revocado, controlado por nadie, y que además establece un sistema en el cual algunos ciudadanos son distintos de otros ante la ley. Pero a ver, ¿son menos democráticos países como Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Bélgica que nosotros? A mí me parece súper curioso que siempre hablemos de los países nórdicos. No, digo, es que son los referentes que tenemos. Bueno, los referentes de rey son otros. Son las Europa. Teocracias dictatoriales, monarquías también del Golfo Pérsico, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, de Marruecos. Es decir, para exiliarse o para hacer negocios o para influir en la política exterior, el rey siempre ha preferido las teocracias dictatoriales fundamentalistas a los regímenes democráticos del norte de Europa. Dicho esto, esas democracias, desde mi punto de vista, tienen márgenes de mejora en la medida en que pueden tener la posibilidad de elegir a la jefatura de su Estado. Sí, hombre, Teresa, entre Marruecos y Dinamarca, entre Marruecos y bueno, Suecia hay una diferencia. No es mía, la elección es del propio monarca. Él no se ha ido a Dinamarca a exiliarse, ni ha hecho el negocio que yo sepa con la monarquía danesa, ¿no? Bueno, igual sí, ¿no? Pero creo que no. ¿No? Los negocios siempre han venido desde que toma el cargo, ¿eh? Poco después ya recibe un préstamo del soberano saudí para implantar la monarquía en España. Un préstamo que, por cierto, no sabemos si fue devuelto o ha recibido también dinero, se dice, del Shah de Persia. Bueno, algunos no están claros referidos a las comisiones en Arabia Saudí. Desde luego sí ha recibido un trato muy favorable a la hora de irse, ¿no? Él no se ha exiliado en Dinamarca ni en Suecia, curiosamente. ¿Debe volver Juan Carlos I a su país, el rey emérito, o cuál es tu...? Desde mi punto de vista, debe volver, debe dar explicaciones y luego debe renunciar a sus privilegios, porque además ni siquiera ahora mismo tiene funciones no tiene ahora de ningún tipo. ni jubilación, Teresa. Pero tiene un buen sueldo, ¿no? No tiene jubilación, se le ha quitado su seguridad hijo. Personal, ¿no? No vive precisamente en un chabolo, o sea que, en fin, que no está mal cubierto. Yo tampoco sería partidaria de desahuciarlo, no soy yo una entidad financiera, pero sí que al menos pudiéramos, ya digo, legar a la siguiente generación una mejora democrática que consistiría en poder elegir, controlar y revocar cualquier poder público, ¿no? A ver, trocar monarquía por república en nuestro país, sin más, ¿nos haría más libres, nos haría más democráticos? Bueno, sí, pero desde mi punto de vista sería también insuficiente por eso que decía antes, de que para el ejercicio de las libertades y de la democracia no solo consiste en poder votar cada 4 años lo que quiera que se elija, ¿no? En ese momento, sino también en la posibilidad material de poder ejercer el derecho a la participación política, y por eso sería más democrático este país si estuvieran garantizados los derechos sociales a través de los servicios públicos, si la gente no tuviera que morirse en las listas de espera en la sanidad, si la gente no tuviera que ser expulsada de su vivienda en un país que tiene más de 3,5 millones de viviendas vacías. Sería más democrático este país si pudiéramos garantizar el empleo a las siguientes generaciones, poniendo en el centro una actividad productiva compatible con el medio ambiente. Todas esas cosas son incluso más importantes, pero lo otro también lo es. Digo, conceptualmente también lo es, ¿no? El hecho de poder, ya digo, al menos tener un mecanismo de control y elección de los poderes públicos. Una presidencia de la República sin más, presidencialista, apartada de la ciudadanía, tampoco sería, desde mi punto de vista, lo óptimo. Tenemos a Estados Unidos, que se pone muchas veces como ejemplo de república, ¿no? Donde hay una presidencia de la República en un país enorme con, bueno, pues millones de habitantes, y donde han sido presidentes de la República un padre y su hijo, donde han sido presidentes de la República un señor, ¿no? Y casi, ¿no?, a punto, su señora, ¿no? Lo cual, bueno, pues es un poco chocante, ¿no? Desde mi punto de vista también existe una especie de aristocracia social donde hay muchos filtros, en Estados Unidos los hay, en las mismas primarias hay que tener mucho dinero para poder ser candidato de un partido, y yo no desearía tampoco un sistema así, ¿no? Sino me gustaría que hubiera un sistema donde nos sustituyéramos la herencia por sangre o por linaje por la herencia por clase social.
Pero ¿cómo se articularía esa participación, que además es el principio del movimiento del que tú procedes, 15M, la participación, que luego ya vemos cómo ha quedado todo el asambleario y lo dividido y lo diversificado que ha quedado el partido de Podemos, que nació de ahí? Bueno, el sistema de representación tampoco es que unifique mucho a la ciudadanía. Ahora tenemos un clima de polarización política a todos los niveles que también es duro. Es decir, efectivamente la democracia, el horizonte de participación democrática, pues fácil no es, pero sí es necesario, porque igual a lo mejor, no sé, nos generarían menos problemas si queremos vivir una vida cómoda y sometida, ¿no? Tener una dictadura, ¿no? Donde haya pocas personas que tomen decisiones, pero creo que no es deseable, porque además esas personas difícilmente van a ponerse en la piel de sus representados, porque no le deben nada, no tienen ningún tipo de régimen de control, y así el rey Juan Carlos, ¿no? Cuando decidió hacer lo que hizo, ¿no? Seguramente lo hizo porque no sentía ningún control. Desde luego, de los tribunales no podía por la inviolabilidad, y de la prensa pues, tampoco la esperaba porque había un silencio total, ¿no? Entonces, eso seguro que le animó ¿no? a seguir cometiendo delitos, ¿no? Presuntamente, porque no podemos juzgarlo. Entonces, bueno, dicho esto, creo que es más deseable una democracia, digamos, donde tengamos que tomarnos el trabajo de fomentar la participación y el control, que un sistema monárquico o oligárquico que tiende siempre a corromperse, por cierto, ¿no? Porque no existen mecanismos de control y representación, ¿no? ¿Y cuál es el sistema de gobierno, entonces, o de gestión que tú propones? Que además lideras ahora un partido, Adelante Andalucía. ¿Cuál es el sistema que propones de participación, ese sistema? Un sistema donde podamos, insisto, elegir todos los poderes del Estado, pero además otro de los candados de la transición que yo creo que hay que abrir, que es el modelo de Estado. O sea, desde mi punto de vista, es posible en este país un sistema que tienda más a ser federal, ese es el modelo que nosotros defendemos, federal o incluso confederal, de libre adhesión, donde nos ahorraríamos algunos de los grandes dolores de cabeza que ha tenido la democracia española, y donde, ya digo, fomentaríamos que los pueblos como sujetos, ¿no? de la convivencia en nuestro país pudieran relacionarse entre sí pues como así decidieran, ¿no? Abrir el candado del modelo de Estado, abrir el candado de la corona, y, ya digo, legar a la siguiente generación un sistema donde los ciudadanos puedan ser más libres. En concreto, en Andalucía en su momento dijimos que queríamos un modelo autonómico de primer nivel, una movilización masiva el 4 de diciembre del 77, consiguió un referéndum por el cual íbamos por la vía rápida a conseguir ser reconocidos como una nacionalidad histórica, como dice nuestro Estatuto de Autonomía, y aquello tiene que convertirse, y no lo ha sido durante estos 40 años, en un sinónimo de ejercicio de libertad y de justicia social, ¿no? Pero, dicho esto, no creo que por eso haya que impugnar, ¿no? las ansias descentralizadoras y de acercar los espacios de poder a la ciudadanía. Creo que otro de los grandes pilares de un sistema democrático a futuro tiene que ser el municipalismo. Al municipio se le dan muchas tareas, pero pocos recursos y poca capacidad de decisión cuando son los principales organizadores de la vida pública. Entonces, un sistema federalizante, un sistema municipalista que descentralice el poder y que apueste también por una economía más descentralizada, por un modelo energético más descentralizado y por unos sistemas de soberanía más descentralizados donde no tengamos una alta dependencia de lo que viene de fuera, porque ahora hasta incluso estamos dándonos cuenta de que nos falta trigo, no tenemos trigo porque hemos dependido del trigo que viene de fuera. Bueno, pues hay que recuperar, relocalizar la economía y la democracia, y creo que esa es una apuesta de futuro. Sí, pero también en la época de pandemia que hemos pasado, hemos visto que la descentralización que había de las 17 comunidades autonómicas fue a veces un verdadero dolor de cabeza para poner de acuerdo las medidas que se tomaban. Lo positivo que tiene un sistema federal, e incluso un sistema confederal, es que puede haber un acuerdo sobre lo que tiene que ser común. Ojalá hubiera una fiscalidad armónica a nivel europeo, ¿no? Y a nivel mundial, ojalá, y evitaríamos la fuga de capitales o la poca vergüenza como la que ha tenido nuestro propio monarca, ¿no? Si hubiera eso sí podemos acordarlo unos pueblos con otros porque es beneficioso para el conjunto, ¿no? Evitar el dumping fiscal, por ejemplo, o las medidas sanitarias, ¿no? O la cooperación internacional al desarrollo.
El caso es que los pueblos son capaces de legar parte de su soberanía a un interés común. Sin embargo, fíjese que aquí hemos visto que el Estado ha hecho así, ha dejado a las comunidades autónomas hacer y deshacer, efectivamente, en un modelo en el que nadie quería comerse el marrón de establecer restricciones, ¿no? Me parece un modelo claro de lo que habría que acordar frente a otras cosas que parece que no se pueden mover, ¿no? Y que todo el mundo tenemos que estar ahí al palo. Pues es así, las medidas sanitarias, las restricciones a nivel europeo e incluso a nivel de la región mediterránea en la que vivimos, ¿no? ¿Te sientes libre en nuestro país? Bueno, sí, bastante. Digo porque ha salido muchas veces la palabra libertad ¿Sí? a lo largo de esta charla. ¿Te sientes libre? Esa es una pregunta casi filosófica, Jesús, eso de si te sientes libre. Digo porque ha salido mucho a lo bueno, largo de... no es solo político, también es incluso personal, ¿no? Hay veces que he visto restringida mi libertad por el hecho de ser mujer y tener que sufrir la discriminación que eso conlleva. Hay veces que he visto disminuida mi libertad por el hecho de ser andaluza y la discriminación que eso conlleva. Hay veces que he visto limitar mi libertad porque entiendo que esta democracia es imperfecta y al menos mejorable. Y creo que la libertad es ese horizonte hacia el que caminar, que decía Galeano, ¿no? ¿Qué es la libertad? Por mucho que camine nunca la alcanzaré, ¿no? Bueno, pues para eso sirve ese horizonte, para caminar, ¿no? En ese sentido, la libertad para nosotros tiene que ser ese horizonte hacia el que caminar y, sin duda, en ese camino, el abrir el candado de la monarquía en nuestro país es un pasito. Pero tú que estás iniciando ahora un partido, además que te han dejado, o sea, tú has padecido en tu propia carne lo que es el rigor de los partidos, porque no tenéis ni nombre ahora en el Parlamento. Luego ya sí eres Adelante Andalucía, que lo has creado tú, pero no, en el Parlamento no os han dado ni nombre, los no adscritos, que no puede haber una cosa, o sea, un poco más horrible. Para llevar adelante tu proyecto, ¿te estorba la monarquía ahora mismo? Hombre, en la medida en que quiero construir una democracia plena, sí. Me estorba la monarquía, desde mi punto de vista. Es un estorbo para el desarrollo máximo de la capacidad de decisión y participación de los pueblos, ¿no? Más, insisto, cuando esta monarquía no es una monarquía neutral, sino una monarquía que representa concretamente unos determinados poderes que después del franquismo se esclerotizaron, aquellos de atado y bien atado, ¿no? Es como la simbología, la representación de todo lo que no pudimos cambiar en la transición. Bueno, atado bien atado no quedó, puesto que esto cambió completamente. Sí, pues a lo mejor eso también se hizo acordándolo con el poder anterior, ¿no? De hecho, ya digo que Franco nombró al rey y el rey, pues, ha sido, ya digo, garante de la no depuración de los antiguos aparatos del franquismo. No sé si has leído, no te ha dado tiempo porque el libro ha salido hoy, que esta mañana... ¿Te imaginas que me lo hubiera leído esta mañana, Pablo? Sería estupendo. Podría haber sido, yo me lo leí este fin de semana. Pero eso tú nada más, Jesús, porque Laurence Debré de literatura. Cuenta, yo no lo sabía, a lo mejor está escrito por algún lado, que las últimas palabras de Franco, cuando va el actual, bueno, el rey emérito, el rey jubilado, a verlo, no le dijo nada más que a ver si digo las palabras exactas, la frase es muy corta, haz todo lo que puedas porque no se rompa la unidad de España. Ajá. Esas fueron las últimas palabras, según le contó el rey a Laurence Debré. Haz todo lo que puedas porque no se rompa la unidad de España. Claro, le podía haber dicho, haz todo lo que pueda para que los ciudadanos en España tengan todos trabajos, sanidad, derechos sociales y no sé cuánto, ¿no? Lo más importante es no romper la unidad de España, porque eso... ¿Pero no te parece importante la unidad de España? Bueno, me parece interesante la unidad de España, no soy yo partidaria no porque lo diga Franco, de sino la porque... independencia, pero dicho esto, lo que más me interesa es que la gente esté en España porque quiere estar y que no se tenga que ejercer por la fuerza, ¿no? Cuando el 3 de octubre de 2017 Felipe VI sale a hablar, lo hace olvidando, excluyendo, primero rompiendo su papel supuestamente de neutralidad, ¿no? Y en segundo lugar también excluyendo a 2,5 millones de catalanes y catalanas, lo cual desde mi punto de vista es una torpeza, porque si uno quiere que los catalanes se queden, la peor forma de hacerlo es excluirlo en un discurso del jefe del Estado, ¿no? Supuestamente neutral de todos y todas, ¿no? Creo que hay que intentar que la gente quiera quedarse porque sea interesante quedarse aquí. A lo mejor también estaba hablándole a los otros 2,5 millones o 3 millones de catalanes. Claro, el error es Hay quien ve en ese discurso que es el equivalente de Juan Carlos I en el 23F. Sí, no sé, aquí por hacer mitología de la monarquía estamos todos preparados.
Pero dicho esto, hasta por un vestido que se compra la reina en el Zara ya construimos leyendas. Lo interesante quizá hubiera sido tener un papel de mediación, ¿no?, entre las dos partes, no excluir a ninguna de las dos, ¿no?, digo yo. Vamos, si uno quiere ser representante de todo, ya que lo va a ser obligatoriamente, ¿no? Que no lo podemos quitar ni con agua caliente, por lo menos intenta, ¿no?, inspirar autoridad al conjunto de los ciudadanos a los que supuestamente representan, ¿no? Bien, antes de terminar, porque ya vamos a dar paso a la otra pareja, y luego las preguntas de todos ustedes. ¿Por qué estás en política? Tú que eres profesora de instituto, madre de 2 niñas, ¿por qué estás en política? Hay como una especie de ansiedad que se genera cuando uno ve que hay cosas que son injustas y que deberían cambiarse, ¿no? Y alguna gente que siente esa ansiedad encuentra una forma de darle salida mediante la participación política. Yo creo que es por eso, por la guerra de Irak en los 90. Yo soy de Rota y vivía al lado de la base militar, por escuchar los bombardeos el día antes de que salieran en televisión, en los años 90, al lado de mi casa, por las hambrunas de Somalia, que también estaban en televisión en aquellos años 90, por el cristianismo que me inspiró mi abuela, por todas esas cosas, por Mafalda, por Carlos Cano, por mi padre, que era concejal del PSA. Todo eso formó en mí esa ansiedad y esa preocupación por tratar de hacer algo para cambiar la realidad y humildemente mejorarla, ¿no?, desde mi perspectiva. ¿Y no te ha decepcionado la política? Bueno, a ver, depende de qué política. El 15M no me decepcionó, estos desahucios no me decepcionó. ¿El 15M has dicho? El sindicalismo alternativo no me decepciona. Los sindicalistas combativos que se juegan el puesto de trabajo para defender a sus compañeros no me decepcionan. Decepcionan mucho las instituciones, creo que son ampliamente mejorables, pero es una parte de la política, no es toda la política esa. Bien, pues así es, o por lo menos lo que nos ha dejado ver Teresa Rodríguez. Así es que, no, las preguntas vienen después. Ahora, las preguntas vienen después.